Hola a todos mis amigos del Facebook y del más allá también, ¿por qué no? Eh, Tengo deseos para el 2012. ¿Cuáles son mis deseos para el 2012? Bueno, primero tengo que hablar de cómo fueron los años previos, 2009, 2010, 2011. ¿Cómo vi yo estos años? Son años para todas las personas de mucho movimiento. En todos lados del mundo, no solamente acá. Eh, Son años de mucho movimiento en lo personal, en lo grupal, en las estructuras, en las instituciones, en los países, en la relación entre los países. Hay mucho movimiento, mucho agite, se está moviendo la tierra. La gente está cambiando, la gente se está liberando. Espiritualmente se dice que se está muriendo una vieja conciencia para que nazca una nueva. Se está consolidando una nueva conciencia. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Vamos a bajar a tierra, bien cotidiano. Significa que vamos a tener muchos cambios, y esos cambios generalmente se generan a través de crisis. Crisis grandes, pequeñas, medianas, tipo los combos de McDonald's, depende el caso. ¿Y por qué a través de crisis? Porque las crisis rompen con las estructuras de carácter, estructuras de pensamiento, estructuras de forma de sentir, y eso es lo que nos está pasando. Nos estamos poniendo en situaciones donde las vidas nos trae situaciones donde nos generan estos cambios. Yo siempre digo que lo que veo que está pasando y que va a seguir pasando es que las personas van a empezar a detonar, como si fuesen lamparitas que se queman. Van a empezar a detonar por distintos temas, pero en masa van a empezar a detonar. Y yo creo que esto se siente en la calle, por lo menos yo lo siento, y además lo siento con mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo con la gente? Le tiene miedo a las crisis. La gente escapa de las crisis en vez de aprovecharlas. Las crisis son una oportunidad de cambio. Las crisis equivalen a revelación. Son revelaciones. ¿Revelaciones de qué? Puede decir alguien. Revelaciones sobre nosotros mismos. Las crisis están como oportunidad para que nosotros cambiemos. Pero ¿qué pasa con alguien normal cuando entra en crisis? Y empieza a mirar el entorno, se empieza a enojar con el entorno y empieza a echar culpas a la afuera, en vez de mirar para adentro, en vez de mirar qué me quiere decir esto, para qué está pasando esto. Bueno, estos años estuvo pasando eso, y mucha gente tomó la decisión de trabajar esas crisis, de abordarlas de un lugar distinto. ¿Qué pasa en las crisis? Por ejemplo, ¿qué le está pasando a mucha gente? De golpe y sin saber por qué, sienten algo. Y ese algo se puede describir como vacío. Empiezan a sentirse vacíos. De golpe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un vacío que apareció de la nada? No, es un vacío que siempre estuvo, pero ese vacío estaba tapado por cosas de la afuera, por cosas de este mundo que tapamos ese vacío. Pero el problema es que hoy por hoy esas cosas con las cuales tapamos el vacío ya no sirven, y ese vacío se hace notar. El vacío siempre estuvo, ahora se hace notar. Esa es parte del despertar de la conciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay personas que entran en crisis y que buscan desesperadamente cosas para tapar ese vacío, y hay otras que caminan en brasas de fuego, por decirlo así, y se ocupan de trabajar ese vacío. Se ocupan de habitar ese vacío, y la palabra habitar es muy importante. Es habitar el vacío, no es escaparse, porque ese vacío nos genera, esto está pasando mucho, preguntas que nunca nos hicimos. Preguntas como quiénes somos, a dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo llegamos a donde estamos. Individualmente estoy hablando, cada persona en sí. Esas preguntas que parecieran que son superfluas, pero son muy profundas. Y yo siempre me fijé que estas preguntas son las preguntas que generalmente son como preguntas simples, son las preguntas que hacen los chicos, los nenes. Pero a medida que crecemos, dejamos de hacernos esas preguntas. ¿Por qué? Porque nos distraemos. El mundo nos distrae, para que no pongamos atención en lo que realmente importa. Y hoy, a través de crisis, nos estamos dando cuenta de eso.
Entonces empiezan a aparecer todas estas preguntas, la gente empieza a decir, empieza a cuestionarse a sí misma, y como el mundo de afuera no tiene respuestas para esto, el mundo material o de la cultura no tiene respuestas para esto, la gente se está volcando a la espiritualidad. Inclusive aquellos que nunca fueron espirituales, aquellos que no son creyentes también, se están volcando a la espiritualidad en busca de respuestas que no encuentran en ningún lado. Y en esa búsqueda de la espiritualidad, quieren ser gente espirituales, y en esa búsqueda de la espiritualidad se encuentran con la gran gama de ofertas que hay en este mundo de espiritualidad. Buenas, malas, medianas, cada uno busca y agarra lo que puede. Pero esto está bueno, porque el vacío genera preguntas, y la pregunta genera búsqueda. Y eso genera movimiento, y acá lo importante es eso, es el movimiento, y no el movimiento físico, sino el movimiento interno. No se trata de ir y hacer algo físicamente, sino de permitir que se te muevan las emociones, que se reordenen, porque acá hay algo muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el entorno de la gente? De golpe, esto inclusive con las parejas, la gente entra en crisis y empiezan a estar en niveles distintos. Las parejas que por ahí eran compatibles, de golpe empiezan a ser no compatibles, porque cada uno empieza a tener necesidades distintas, y ahí es cuando se abren los caminos en muchos casos. Entonces hay que trabajar también mucho el tema del desapego, el desapego de entender que uno está con alguien, ya sea inclusive amigos, no solo amistades, pero está con alguien, compañero de ruta, vivimos lo que tenemos que vivir, y si hay que separarse, hay que separarse, y todo bien. Hay gente que se va y va a haber gente nueva que viene. ¿Y por qué está pasando esto? Porque en las crisis lo que pasa es que se genera un nuevo orden a partir del desorden. Entonces hay que dejar que ese desorden siga su rumbo, siga su cauce, hasta que se genere ese nuevo orden. No hay que desesperarse. Y siempre hay que mirar para adentro, no para afuera. Por eso los cambios en realidad que sucedan afuera coinciden con los cambios que estamos viviendo por dentro. En realidad es un espejo. Es por eso siempre hay que mirar para adentro. ¿Qué vi yo trabajando y atendiendo en sesiones? Vi cambios increíbles estos años con personas. Vi cambios totalmente radicales en las decisiones de vida que toma la gente. Ejemplo, alguien que trabaja en un banco y se ganaba hasta ese momento la vida en un banco, decide cambiar totalmente el rumbo de su vida y termina trabajando haciendo Reiki, algo totalmente espiritual. De pasar de ser una persona estructurada pasa a ser una persona totalmente emocional y abierta. Esos cambios los vi, están pasando, y después en el medio hay cambios más moderados, pero estos cambios tan radicales están sucediendo. Hay un despertar, y la cosa se está moviendo heavy, y como dice un amigo mío, hay que respirarlo. Hay que aprender a respirarlo. Entonces, ¿cuáles son mis deseos para este nuevo año, para todos ustedes? Si tengo que ser totalmente honesto, mis deseos son que no tiren la toalla. Sé que va a haber más crisis, sé que va a haber más gente que va a detonar, y sé que todo eso es bueno. Son, si queremos ponernos metafóricos, los dolores previos a un parto. Esto está bueno, lo que estamos viendo está bueno, pero siempre y cuando lo aprovechemos, si no, es una cagada. Entonces mi deseo para todos es: no tiren la toalla, sigan trabajando en ustedes mismos, usen el entorno como un espejo para seguir mirándose. Mi deseo es que se despierten cada mañana, se levanten de la cama, y cuando ponen un pie en el piso lo hagan pensando: este día voy a conocerme más, este día voy a mejorarme, este día voy a pulir más mis características, mis pros, mis contras, voy a aprender de ambas cosas. Este día voy a entender algo más de mi luz, y voy a entender algo más de mi sombra, y no voy a juzgar, voy a aceptar para que convivan. Mi deseo es que apuesten a la vida, con todo lo que esto significa. Apostar a la vida implica aprender a amar lo que es sano, porque hay que aprender a amarlo. Hay que aprender a amar lo que es sano. Y con esto me refiero
en todos los aspectos de nuestra vida. Aprender a amar a las relaciones que son sanas, que son fructíferas. Aprender a decir que no a las que no. Aprender a amar las buenas amistades, a las buenas parejas, los buenos momentos. Aprender a vivir una vida sana, emocional, mental y espiritualmente, físicamente también. Amar lo que es sano. Y también tener confianza en los procesos. Para todos aquellos que lo hayan iniciado, tener confianza en los procesos. Saber que lo que hoy es, mañana deja de ser porque cambia de forma. Todo está en constante cambio. En este desorden, todo está en constante cambio hasta que encuentre un nuevo orden. Bueno, permitir que eso sea como agua, que fluya hasta que encuentre un nuevo molde. Eso es confiar en un proceso. Para todos los que hayan iniciado un proceso, confíen en el proceso. No se dejen llevar por la ansiedad, por la impaciencia, por la intolerancia. Confíen en el proceso, confíen en el tiempo. El tiempo es sabio, pero es sabio para los que lo saben escuchar. Y otra cosa que siempre se lo digo a todo el mundo, terapias, psicólogos, agarren todo eso. Vayan a hacer terapia, busquen, es muy importante el tema de terapia, más allá de un psicólogo o lo que fuera, hay muchos tipos de terapia. Busquen muchas terapias alternativas, busquen el tipo de terapia que les sirvan, pero busquen terapia, busquen espacios personales de proceso, porque la terapia es un proceso. Busquen esos lugares, son muy importantes. En los años que pasaron y en los años que se vienen muchísimo más. Es muy importante estar trabajando en uno mismo, porque si lo hacemos, es maravilloso todo lo que está pasando. Es maravilloso porque da frutos increíbles, pero es todo a través de desafíos. Así que mis deseos para este año es que, voy a decirlo de esta manera, y con esto concluyo, que se comporten como guerreros de la luz. Guerreros que buscan y que pretenden algo elevado de la vida y que no se van a conformar con lo mundano. Y eso elevado es a través de desafíos. Deseo que haya más guerreros de la luz. Y si no sos un guerrero de la luz, pero te resuena algo de lo que estoy diciendo, bueno, tal vez haya algo de guerrero en vos y está bueno que te unas a las huestes. Feliz 2012 para todos.